Historia 1. La presencia de la estación Tacubaya. Buenas noches, cronistas. Mi nombre es Roberto Mendoza y trabajo como supervisor de mantenimiento en el metro de la Ciudad de México desde hace 15 años. Lo que voy a contarles me ocurrió en la estación Tacubaya, durante el turno nocturno. Todo comenzó un martes a las 2 de la madrugada. El servicio había terminado hace horas y mi equipo estaba realizando labores de limpieza profunda en los andenes de Tacubaya. Éramos 4 personas esa noche, 2 compañeros de limpieza, un técnico que revisaba las escaleras mecánicas y yo. La estación estaba completamente vacía, con ese silencio peculiar que solo existe cuando cierran al público. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente, creando ese ambiente algo inquietante que todos los que trabajamos de noche conocemos bien. Yo estaba en el andén de la línea 7, revisando el inventario de herramientas, cuando escuché algo extraño. Eran pasos ligeros, como de alguien corriendo. Pasos pequeños, definitivamente de una persona joven. ¿Hay alguien ahí?, grité mirando hacia el túnel oscuro. Los pasos continuaron, acercándose. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No debería haber nadie más en la estación. Las puertas estaban cerradas desde hacía horas. Entonces la vi. Salió de las sombras del túnel una figura pequeña de aproximadamente 8 años. Vestía un vestido azul claro, un poco anticuado, como de los años 70 u 80. Su cabello negro estaba recogido en 2 coletas. Lo más perturbador era su expresión. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de pánico. Corría directamente hacia mí con los brazos extendidos. «Ayúdeme, señor. Por favor, ayúdeme», gritaba con una voz aguda y desesperada. «Mi mamá me dejó. No puedo encontrar la salida». Su angustia era tan real, tan palpable, que inmediatamente corrí hacia ella. Todos mis instintos protectores se activaron. Solo pensaba en ayudar a esa persona aterrorizada, en sacarla de ahí, en encontrar a su familia. Pero cuando estaba a apenas 3 metros de distancia, lo imposible sucedió. La figura se detuvo abruptamente junto a las escaleras mecánicas que estaban apagadas. Me miró directamente a los ojos, y en ese momento sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. Sus ojos, que antes parecían normales, ahora se veían completamente oscuros, sin reflejo alguno. Solo 2 pozos que me observaban con una intensidad antinatural. Abrió la boca, pero lo que salió no fue su voz infantil, sino un sonido distorsionado, como muchas voces hablando al mismo tiempo, algunas susurrando, otras en un tono más alto. «No puedo salir. Nunca podré salir. ¿Por qué nadie me ayudó? ¿Por qué?». Su último grito fue ensordecedor, resonando por toda la estación con una potencia imposible. Las luces fluorescentes parpadearon violentamente, y entonces, justo frente a mis ojos, comenzó a desvanecerse. Primero sus piernas se volvieron translúcidas, luego su torso, hasta que solo quedó su rostro flotando en el aire, esos ojos oscuros clavados en mí. Y finalmente, con un último susurro que sonó como «ayúdenme», desapareció completamente. Me quedé paralizado, temblando, con las piernas débiles. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de presenciar. Había visto algo inexplicable, una aparición. Cualquier término que uses, la conclusión era la misma. Lo que acababa de ver no era de este mundo. Mis compañeros llegaron corriendo, alertados por los gritos. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?», preguntó Javier, uno de los limpiadores. Me costó trabajo hablar. Mi garganta estaba seca. Vi una presencia. Estaba aquí, pidiendo ayuda, y luego desapareció. Simplemente se desvaneció. Mis compañeros intercambiaron miradas significativas. Ese tipo de miradas que te dicen que saben algo que tú no. Javier suspiró profundamente. «La presencia de Tacubaya», dijo en voz baja. «Muchos la hemos visto, especialmente en el turno nocturno. Algunos trabajadores se niegan a quedarse solos en esta estación después de medianoche, por esa razón. Siempre hace lo mismo. Corre por los andenes, pide ayuda, y cuando alguien se acerca, desaparece. Es como si estuviera atrapada en un ciclo, reviviendo algo una y otra vez.
El técnico que revisaba las escaleras, un hombre mayor llamado Don Arnulfo, que llevaba más de 30 años trabajando en el metro, se acercó a nosotros. «Yo estaba aquí cuando pasó el incidente», dijo con voz solemne. «Fue en 1975, hace casi 50 años. Hubo un accidente inexplicable en esta zona de la estación. Los detalles nunca fueron del todo claros, pero desde entonces, muchos hemos visto esta aparición. Siempre está buscando ayuda, siempre corriendo, como si estuviera reviviendo esos últimos momentos de confusión. Algunos dicen que si logras hablarle con calma, decirle que todo está bien, desaparece más tranquila, sin angustia, pero es difícil mantener la calma cuando la ves. Esa noche no pude terminar mi turno. Le pedí permiso a mi supervisor para irme temprano, algo que nunca había hecho. En casa no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros, escuchaba esos sonidos distorsionados, pero más que miedo, sentía una tristeza profunda. Esa presencia estaba atrapada en un momento de terror absoluto, reviviéndolo eternamente. ¿Qué clase de existencia era esa? Investigué más sobre el incidente. Encontré registros antiguos, referencias vagas en documentos de la época. Efectivamente, había ocurrido algo inexplicable en 1975 en la estación Tacubaya. Los detalles específicos se habían perdido o nunca fueron registrados completamente, pero desde entonces, los reportes de avistamientos fueron consistentes. Hablé con otros trabajadores, especialmente los que llevaban años en el sistema. Todos tenían historias sobre la presencia de Tacubaya. Un vigilante me contó que una vez la vio sentada en una banca del andén, balanceando sus piernas, como si estuviera esperando a alguien. Cuando se acercó, ella lo miró y preguntó: «¿Has visto a mi mami?» Me dijo que esperara aquí, pero ya pasó mucho tiempo. Antes de que pudiera responder, ella desapareció. Una trabajadora de taquilla me dijo que en las cámaras de seguridad ocasionalmente aparece una silueta corriendo, pero cuando revisan las grabaciones con más detalle, no hay nada definitivo ahí. Es como si la cámara captara algo que técnicamente no debería poder registrar. Lo más perturbador fue hablar con un conductor de tren que había trabajado en la línea 7. Me confesó que una madrugada, mientras conducía el último tren de mantenimiento vacío a través de Tacubaya, vio la figura parada a un lado de las vías. Reduje la velocidad inmediatamente, mi corazón casi se sale de mi pecho. Pero cuando pasé por donde debería haber estado, no había nada. Revisé todo, nada. Y entonces la escuché, su voz viniendo desde algún lugar. «Corre, señor, corre o no llegarás a tiempo». No sé a qué se refería, pero sentí un escalofrío inexplicable. Han pasado 6 meses desde mi encuentro con la presencia de Tacubaya. Seguí trabajando en el metro, aunque ahora evito esa estación en la medida de lo posible. Cuando tengo que ir, me aseguro de no estar solo, especialmente cerca de las escaleras mecánicas, pero la experiencia cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Siempre fui escéptico respecto a lo paranormal, a las apariciones. Ya no lo soy. Ahora sé que hay cosas que no entendemos, energías o manifestaciones que persisten más allá de lo explicable. Historia 2. El caballero de la estación Pino Suárez. Buenas noches, cronistas. Soy Patricia Ruiz, historiadora especializada en arqueología urbana. Hace 2 años, estaba realizando una investigación sobre el templo de Écatl, ubicado dentro de la estación Pino Suárez del metro. Es una estructura prehispánica increíble, preservada ahí mismo en medio de la estación moderna. Lo que no esperaba era encontrarme con algo mucho más misterioso que simples ruinas antiguas. Me encontré con una presencia que ha habitado esos pasillos durante décadas. Una presencia que muchos han visto, pero pocos se atreven a mencionar por miedo a no ser creídos. Mi investigación requería que pasara tiempo en la estación después del cierre, tomando fotografías, mediciones, documentando el templo desde todos los ángulos posibles. El personal del metro me había dado un permiso especial, así que ahí estaba, a las 3 de la madrugada, con mi cámara y equipo, completamente sola en los pasillos que conectan el templo con el resto de la estación.
Los corredores estaban desiertos, iluminados por luces de emergencia que creaban sombras alargadas en las paredes de azulejo. Estaba fotografiando una sección particular del templo cuando sentí algo extraño. Era como si alguien me observara, esa sensación incómoda que te hace voltear aunque no hayas escuchado nada. Miré alrededor. No había nadie visible, pero la sensación persistía, más fuerte ahora, y entonces lo escuché. Pasos. Pasos firmes, como de zapatos de vestir sobre el piso de concreto, acercándose desde el pasillo principal. Pasos que resonaban con un ritmo constante, metódico. «Hola, ¿hay alguien ahí?», llamé. Los pasos continuaron, cada vez más cerca. Mi pulso se aceleró. Según el personal, yo era la única persona autorizada en esta área a esta hora. ¿Quién más podría estar aquí? Agarré mi linterna, apuntándola hacia el pasillo de donde provenían los pasos. La luz iluminó el corredor vacío, pero los pasos seguían sonando, ahora a solo metros de distancia. Y entonces lo vi. Una figura emergió de las sombras. Era un hombre alto, vestido con un traje elegante de 3 piezas, completamente negro. Usaba un sombrero de ala ancha, también negro, que ocultaba parcialmente su rostro. Llevaba un bastón con empuñadura de plata, que golpeaba rítmicamente el suelo con cada paso. Lo más perturbador era que, aunque podía verlo claramente, había algo translúcido en su apariencia, como si fuera una imagen proyectada en el aire. Podía ver el pasillo detrás de él, a través de él. Se detuvo a unos 5 metros de mí. Lentamente, levantó su cabeza, y pude ver su rostro bajo el sombrero. Era un rostro aristocrático, con rasgos marcados, bigote fino perfectamente recortado, ojos oscuros y profundos, que me miraban con una intensidad que me hizo retroceder involuntariamente. No parecía agresivo, pero tampoco amigable, solo observador. Nos quedamos así, mirándonos el uno al otro durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos. Entonces él hizo algo inesperado. Inclinó su cabeza levemente hacia mí, en un gesto cortés, anticuado, como un saludo de otra época. Señaló con su bastón hacia el templo detrás de mí, como indicándome algo. Su boca se movió, pero no salió sonido alguno. O quizás lo había, pero yo no podía escucharlo. Parecía estar intentando comunicarse, pero existía una barrera, como si estuviéramos en dimensiones ligeramente diferentes. Y luego, sin más ceremonia, dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso por el pasillo de donde había venido. No sé qué me poseyó, pero decidí seguirlo. Quizás era curiosidad académica, pero necesitaba entender qué era lo que acababa de ver. Caminé detrás de él, manteniéndome a una distancia segura. Él caminaba con ese mismo paso medido, su bastón golpeando el suelo rítmicamente. Pero lo extraño era que sus pasos no producían eco, solo ese sonido directo que había escuchado antes. Caminamos por el pasillo, giramos en la conexión que lleva al templo, y ahí se detuvo. El hombre del traje se quedó inmóvil frente al templo de Hécatl, mirando las piedras antiguas con lo que parecía reverencia o nostalgia profunda. Levantó una mano, como si fuera a tocar la estructura, pero su mano pasó a través de ella sin hacer contacto real, y entonces escuché su voz. No con mis oídos, sino en mi mente, clara como el día. Guardianes de lo viejo, vigilantes de lo nuevo. Entre 2 mundos caminamos, entre 2 tiempos existimos. Este lugar es un portal, un punto donde se encuentran las épocas, y yo debo vigilar. Antes de que pudiera procesar completamente lo que había escuchado, él comenzó a desvanecerse, mirándome con esos ojos profundos. Y entonces, desapareció completamente, dejándome sola en el pasillo con mi corazón latiendo violentamente, y más preguntas que respuestas. Había sido real, pero no. Había sido demasiado vívido, demasiado detallado. Inmediatamente busqué al supervisor de turno nocturno. Lo encontré en su oficina, revisando reportes. Cuando le conté lo que había visto, su expresión cambió de escepticismo a reconocimiento. «¿Viste al caballero?», dijo simplemente. «Muchos trabajadores lo han visto a lo largo de los años, especialmente cerca del templo. Siempre viste igual, traje negro, sombrero,
bastón. Nunca habla en voz alta. Solo camina. A veces señala cosas, como si quisiera mostrar algo, pero nunca ha causado ningún problema a nadie. Me llevó a una pequeña habitación, donde guardaban archivos antiguos. Sacó una carpeta polvorienta llena de reportes internos, testimonios de trabajadores que databan de la década de los 70, cuando se construyó la estación. «Mira esto», dijo mostrándome una hoja escrita a máquina. Era el testimonio de uno de los primeros vigilantes de la estación, fechado en 1970. Describía exactamente lo que yo había visto. Un hombre elegante en traje negro, caminando por los pasillos cerca del templo, desapareciendo sin dejar rastro. Había docenas de reportes similares a lo largo de los años. Un conductor de tren, que vio la figura parada en el andén, mirando hacia las vías. Una trabajadora de limpieza, que escuchó pasos detrás de ella durante toda su jornada nocturna, pero al voltear, nunca había nadie. Un técnico que observó al hombre aparentemente flotando ligeramente sobre el suelo mientras se dirigía al templo. Todos describían al mismo individuo. Alto, traje negro, sombrero, bastón, presencia señorial, pero no amenazante. El supervisor compartió su teoría. Cuando construyeron esta estación y descubrieron el templo, hubo mucho debate sobre qué hacer. Algunos querían removerlo, otros preservarlo. Eventualmente, decidieron construir alrededor de él, incorporarlo a la estación, pero el templo tiene siglos de antigüedad. Era un lugar sagrado, dedicado a Écatl, el dios del viento. Lugares así acumulan energía, historia, significado, y esta estación se construyó como un cruce de líneas, un punto de convergencia. Es como si el lugar mismo fuera un nexo entre diferentes tiempos y espacios. Continuó. En cuanto al caballero, tenemos una teoría basada en investigaciones históricas. Este lugar, antes de ser estación de metro, antes incluso de que se redescubriera el templo oficialmente, era parte de una zona donde vivían familias acomodadas a principios del siglo XX. Había una mansión cercana, propiedad de un coleccionista de antigüedades, obsesionado con las culturas prehispánicas. Su historia terminó de manera misteriosa en los años 40. Algunos creen que es su presencia, que conoció el templo antes que nadie en tiempos modernos, y que ahora permanece aquí como guardián eterno. Esa explicación tenía sentido de una manera extraña. El comportamiento del caballero no era amenazante, era protector, como si estuviera vigilando, asegurándose de que el templo no fuera profanado, de que este punto de convergencia entre épocas se mantuviera intacto. Decidí continuar mi investigación, pero ahora, con un respeto renovado por el lugar y por la presencia que lo habitaba. Regresé varias noches más, y en 2 ocasiones más lo vi. Siempre hacía lo mismo. Caminaba hacia el templo, se detenía, lo observaba con reverencia y desaparecía. Lo más fascinante ocurrió en mi última noche de investigación. Estaba tomando fotografías finales del templo cuando escuché los pasos familiares. El caballero apareció nuevamente, pero esta vez se acercó más a mí de lo habitual. Se detuvo a apenas 1 metro de distancia. Pude ver detalles que no había notado antes. El broche de plata en su corbata, las iniciales A, M, grabadas en la empuñadura de su bastón, incluso el reflejo de las luces en sus zapatos perfectamente lustrados. Me miró directamente a los ojos, y nuevamente escuché su voz en mi mente. Cuéntales. Cuéntales que los lugares sagrados nunca pierden su poder. Cuéntales que hay guardianes en todas partes, protegiendo lo que debe ser protegido. Y entonces hizo algo extraordinario. Levantó su mano y la extendió hacia mí, como si quisiera entregarme algo. En su palma apareció una luz suave, dorada, que pulsaba como un corazón. Para tu protección, escuché en mi mente. La luz flotó hacia mí y sentí un calor agradable cuando me tocó el pecho. Y luego, el caballero sonrió por primera vez que yo hubiera visto. Una sonrisa melancólica pero amable, y se desvaneció como había hecho antes. Pero esta vez, sentí que era una despedida definitiva.
como si su mensaje hubiera sido entregado y ya no necesitara aparecerse más, al menos no ante mí. Historia 3. Los lamentos de la estación Hidalgo. Buenas noches, cronistas. Mi nombre es Fernando Castillo y soy ingeniero de mantenimiento del sistema de transporte colectivo Metro. Llevo trabajando aquí 22 años y pensaba que había visto todo lo que estos túneles podían mostrar. Estaba equivocado. Lo que viví hace un año en la estación Hidalgo me quitó el sueño durante meses y cambió completamente mi entendimiento sobre lo que es posible y lo que no. Hay lugares en este mundo donde las emociones intensas se impregnan tan profundamente que nunca se van, donde los ecos del pasado siguen resonando en el presente. Todo comenzó cuando me asignaron una reparación urgente en el sistema de ventilación de los túneles que conectan Hidalgo con Bellas Artes. Era un trabajo nocturno, como casi todas las reparaciones importantes. El servicio había terminado hacía horas, y yo descendí a los túneles con mi equipo de herramientas y una linterna potente. Los túneles del metro tienen una atmósfera particular, húmeda, fría, con ese olor característico a metal y tierra. Pero los túneles de Hidalgo siempre me habían parecido especialmente opresivos, como si el aire mismo fuera más pesado ahí. Estaba trabajando en una sección particularmente profunda, quizás a unos 50 metros bajo tierra, cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era un llanto suave pero claramente audible, que resonaba por el túnel. Al principio pensé que tal vez alguna trabajadora se había quedado rezagada, quizás teniendo un mal momento personal. «Hola, ¿hay alguien ahí?», grité. El llanto se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue intenso, un silencio tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración y el latido de mi corazón. Decidí investigar. Caminé hacia la dirección de donde había venido el llanto, alumbrando con mi linterna las paredes curvas del túnel. Las sombras se movían de manera inquietante con el movimiento de la luz. El túnel parecía más largo de lo que recordaba. Y entonces el llanto regresó, pero ahora era más fuerte, más angustiado, como el lamento de alguien que ha perdido algo invaluable y sabe que nunca lo recuperará. Era un sonido que te partía el alma, lleno de una tristeza tan profunda que era casi tangible. «Ayúdenme a buscar. ¿Dónde están?». La voz resonó por todo el túnel, clara pero con un eco antinatural, como si viniera desde las paredes mismas, desde arriba, desde abajo, desde todas direcciones simultáneamente. Era la voz de una mujer angustiada. «Los he buscado por todas partes. No puedo encontrarlos». El desconcierto se apoderó de mí. Esa voz no sonaba normal. Había algo profundamente perturbador en su tono, algo que hacía que cada instinto en mi cuerpo me dijera que debía irme. Pero no me fui. No sé si fue sentido del deber o simple curiosidad, pero me quedé ahí, con la linterna temblando en mi mano, y entonces la vi. De las sombras del túnel emergió una figura. Era una mujer vestida con ropas blancas y largas, como un vestido de época, que parecían húmedas. Su cabello negro caía sobre su rostro, goteando. Caminaba hacia mí con pasos lentos y tambaleantes, como si le costara trabajo moverse. Sus manos extendidas hacia adelante, buscando, siempre buscando. «¿Los has visto? ¿Están por aquí?», preguntó cuando estuvo lo suficientemente cerca. Y lo que vi me provocó un escalofrío intenso. Su rostro estaba pálido, con los ojos que parecían perdidos, como si miraran a través de mí hacia algo que yo no podía ver. Lágrimas constantes corrían por sus mejillas. Había una angustia tan profunda en su expresión que era casi insoportable presenciarla. Retrocedí instintivamente, golpeando mi espalda contra la pared del túnel. Yo no he visto a nadie», logré decir con voz temblorosa. La mujer se detuvo, inclinando su cabeza de una manera extraña. Su expresión cambió a una de profunda confusión y dolor. «Están aquí, en algún lugar. Puedo sentirlos. Puedo escuchar sus voces llamándome». Y comenzó a girar sobre sí misma, buscando por el túnel con desesperación creciente. Las luces de emergencia parpadearon, y entonces comenzó a pasar algo aún más inquietante.
De las paredes mismas comenzaron a emerger sombras, sombras que se deslizaban por el concreto y el metal de manera imposible. Y con estas sombras venían susurros, voces que apenas podía distinguir. ¿Dónde estás? Tengo frío, mucho frío. La mujer de blanco giró frenéticamente, tratando de seguir las sombras, pero no podía alcanzarlas. Aquí estoy aquí, repetía con angustia. Déjenme ayudarlos. Pero las sombras no respondían de la manera que ella esperaba. Solo seguían susurrando, moviéndose en patrones que no tenían sentido. Era como presenciar una búsqueda eterna, alguien condenado a buscar perpetuamente algo que nunca podría encontrar. No pude soportarlo más. Corrí por el túnel como nunca había corrido en mi vida, con el sonido de los lamentos persiguiéndome. Podía sentir un frío intenso a mi alrededor. Escuchaba la voz de la mujer llamándome. No te vayas. Ayúdame a buscar. Por favor, no me dejes sola. Pero seguí corriendo hasta que vi la luz de la estación adelante. Salí del túnel prácticamente volando, tropezando y cayendo sobre el andén, jadeando y temblando. El vigilante nocturno me encontró ahí, tirado en el suelo, todavía tratando de recuperar el aliento. ¿La viste, verdad?, preguntó con voz cansada, como si fuera algo que ocurriera con cierta frecuencia. La mujer que busca sin cesar, la presencia de Hidalgo. Todos los que trabajamos aquí, la hemos escuchado al menos una vez. Algunos la han visto. Como tú, es parte de este lugar ahora. Me ayudó a levantarme y me llevó a la sala de descanso, donde me sirvió un café caliente que apenas pude sostener con mis manos temblorosas. Me contó lo que sabía. Según las historias que se pasaban entre los trabajadores, durante la construcción del metro en esta zona a finales de los 60, descubrieron algo inusual. Los túneles pasaban por lo que alguna vez fue parte de un sistema de agua antiguo. Había leyendas sobre este lugar, historias que databan del siglo XIX sobre desapariciones misteriosas en la zona. Nunca se supo exactamente qué había ocurrido, pero las historias persistieron a través de generaciones. Cuando comenzaron a excavar los túneles de Hidalgo, continuó el vigilante, los trabajadores empezaron a reportar cosas extrañas. Escuchaban lamentos durante la noche. Algunos vieron una figura caminando por los túneles recién excavados. Hubo varios incidentes inexplicables en esa sección, trabajadores que sentían presencias, herramientas que se movían del lugar. Un ingeniero incluso solicitó transferencia después de varios encuentros perturbadores. Llamaron a personas especializadas para realizar ceremonias de limpieza en el lugar, dijo bajando la voz. Pero al parecer, la presencia no se fue completamente. Se calmó durante un tiempo, pero nunca desapareció del todo. Y cada ciertos meses, cuando las condiciones son particulares, los lamentos regresan. Los conductores que pasan por esta sección en la madrugada a veces reportan sensaciones extrañas. ¿Por qué permanece aquí?, pregunté con voz ronca. ¿Por qué continúa esta búsqueda? El vigilante suspiró profundamente. Algunos dicen que es porque hay algo sin resolver, algo que la mantiene atada a este lugar. Lo que sea que haya ocurrido aquí en el pasado, dejó una impresión tan fuerte que persiste. Y este lugar, estos túneles que atraviesan tantas capas de historia de la ciudad, se convirtió en un espacio donde esa energía se manifiesta. No volví a ese túnel esa noche. De hecho, solicité que me reasignaran a otra área por un tiempo, pero la experiencia me marcó profundamente. Comencé a investigar sobre fenómenos inusuales en el metro y descubrí que Hidalgo tiene una de las tasas más altas de reportes extraños en todo el sistema. Múltiples líneas convergen ahí, múltiples túneles profundos que atraviesan capas de historia de la ciudad. Y con esa historia vienen las energías, las impresiones que se quedan grabadas en esos lugares subterráneos. Hablé con un antropólogo que estudia las leyendas urbanas de la Ciudad de México. Me dijo algo que me hizo reflexionar. Las leyendas de búsquedas eternas son antiguas en muchas culturas. La idea de alguien condenado a buscar perpetuamente toca algo profundo en nosotros. Y cuando construyes una ciudad moderna sobre capas y capas de historia, esas historias no desaparecen.
Solo se adaptan, encuentran nuevos lugares donde manifestarse. Los túneles del metro, siendo tan profundos, tan aislados, se convierten en espacios perfectos para estas manifestaciones. Meses después, hablé con una persona especializada en fenómenos paranormales que ocasionalmente es consultada cuando las situaciones se vuelven particularmente intensas. Me explicó que hay formas de ayudar a estas presencias, pero requiere métodos específicos y mucha paciencia. Las emociones intensas pueden quedar impregnadas en un lugar, dijo, especialmente cuando hay trauma o pérdida involucrados. Esta presencia ha estado en un ciclo de búsqueda durante tanto tiempo que ese ciclo se ha convertido en su realidad. Liberarse de eso requeriría un proceso complejo. Historia 4. El enigma de la estación Balderas. Buenas noches, cronistas. Soy Miguel Ángel Torres, vigilante de seguridad del metro de la Ciudad de México. He trabajado en este sistema durante 15 años y pensé que ya nada podía sorprenderme. Pero hace 8 meses, en la estación Balderas, viví algo que desafía toda lógica. Algo que me hizo cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Lo que voy a contar suena imposible, pero les aseguro que es completamente verdadero. Era un martes ordinario, turno nocturno de 11 p.m. a 7 a.m. La estación Balderas es un punto de transferencia importante entre la línea 1 y la línea 3, así que incluso tarde en la noche hay cierto movimiento antes del cierre. Yo estaba haciendo mi ronda habitual, revisando que todo estuviera en orden. Las máquinas expendedoras, las salidas de emergencia, que no hubiera personas que necesitaran asistencia. Alrededor de las 2 a.m., el último tren había pasado y la estación quedó en silencio, o eso pensaba. Estaba revisando el andén de la línea 3, cuando noté algo extraño. Había una figura parada junto a la línea amarilla de seguridad, completamente inmóvil, mirando hacia las vías. Era la silueta de una persona. Eso era evidente por su altura y constitución. Vestía ropa oscura, tal vez un traje o ropa formal. Lo extraño era lo quieto que estaba. La mayoría de las personas se mueven constantemente, cambian de posición, pero esta persona era como una estatua. Oiga, la estación está cerrada, necesito que se retire, grité acercándome con mi linterna. La figura no reaccionó, no se movió ni un milímetro. Señor, ¿me escuchó? El servicio terminó hace 20 minutos. Seguí acercándome, ahora con cierta preocupación. No era raro que algún pasajero se quedara desorientado, pero usualmente respondían cuando los llamabas. Cuando estuve a unos 5 metros de distancia, alumbré directamente hacia él con mi linterna. Lo que vi me hizo detenerme en seco. El haz de luz iluminó su espalda, sus hombros, su cabeza, pero algo estaba terriblemente extraño. Incluso desde atrás, podía notar que donde debería haber detalles normales, había algo borroso, difuminado, como una fotografía mal enfocada. Y su ropa, que de lejos parecía un traje normal, de cerca se veía desgastada de una manera inusual, descolorida y con un aspecto casi translúcido. Señor, mi voz ahora temblaba. Algo en mi instinto me decía que esto no era normal, que debía tener cuidado, pero mi responsabilidad como vigilante me empujó a acercarme un poco más. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda? La figura finalmente reaccionó. Lentamente, con movimientos que no parecían del todo naturales, comenzó a girar hacia mí, y lo que vi cuando completó el giro me dejó completamente helado. No tenía rostro definido. Donde debería haber rasgos, características humanas normales, había solo una superficie difusa, como si esa parte de él estuviera permanentemente fuera de foco. Era como mirar algo que tu mente no podía procesar completamente. Pero lo más perturbador era que, a pesar de esta ausencia de características, podía sentir que me estaba mirando. Había una presencia, una conciencia detrás de esa superficie indefinida, y estaba completamente enfocada en mí. Retrocedí, tambaleándome, casi cayéndome. Mi linterna se resbaló de mi mano y cayó al suelo, rodando y creando sombras caóticas. ¿Qué es esto? Logré susurrar,
aunque cada parte de mi ser quería simplemente correr. La entidad dio un paso hacia mí, y otro. Sus movimientos eran extraños pero determinados, como si no estuviera completamente acostumbrada a moverse de esta manera, y con cada paso, comenzó a emanar un sonido extraño. Era un gemido bajo y continuo, como el viento pasando por un espacio estrecho, pero con una cualidad que sugería intento de comunicación. El sonido me penetró, y con él vinieron sensaciones. No palabras exactamente, pero impresiones, sentimientos, pérdida, confusión, una pregunta desesperada. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Finalmente, mi cuerpo reaccionó. Agarré mi radio con manos temblorosas. Código de emergencia en el andén 3. Necesito respaldo inmediato. Hay una presencia aquí. Necesito ayuda. Ahora. La estática llenó el radio, más fuerte de lo normal, casi ensordecedora, y a través de la estática, escuché la voz de mi compañero. Miguel, ¿qué pasa? Te escucho muy distorsionado. ¿Estás bien? Pero antes de que pudiera responder, la presencia se movió. Cruzó la distancia entre nosotros muy rápidamente, mucho más de lo que sus pasos previos sugerían. De repente estaba directamente frente a mí, esa superficie indefinida a centímetros de mi cara, y en ese momento sentí algo imposible de describir, como si esta entidad estuviera viendo no mi exterior sino algo mucho más profundo, mi esencia misma. Levanté los brazos instintivamente, tratando de crear distancia, y entonces, justo cuando pensaba que perdería la conciencia por el terror, escuché un sonido que cambió todo, el rugido distante de un tren acercándose. Pero eso era imposible. El servicio había terminado. No debería haber trenes circulando. Sin embargo, el sonido se hizo más fuerte, más cercano, y las luces de un convoy aparecieron en el túnel. La entidad giró bruscamente hacia las luces, como si fuera atraída por ellas. Su gemido aumentó en intensidad, convirtiéndose en algo que solo puedo describir como una expresión de reconocimiento o alivio. El tren entró a la estación, pero no era un convoy moderno. Sus vagones se veían diferentes, de un modelo antiguo que ya no se usa en el metro, con un aspecto desgastado. Y lo más extraño, venía completamente vacío, pero las puertas se abrieron automáticamente cuando se detuvo, como si esperara a alguien específico. La presencia caminó hacia el tren con esos pasos extraños. Se detuvo en la puerta, volteó una última vez hacia mí, y aunque no tenía rostro discernible, tuve la impresión absoluta de que expresaba gratitud, alivio, y luego subió al vagón. Las puertas se cerraron y el tren comenzó a moverse. Lo observé alejarse hacia el túnel, sus luces desvaneciéndose en la oscuridad, y entonces, simplemente, desapareció. No salió por el otro extremo de la estación como debería, simplemente se desvaneció como humo, como si nunca hubiera existido. Me quedé ahí, temblando, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. ¿Había sido real? ¿Estaba perdiendo la razón? Mi compañero llegó corriendo minutos después, alertado por mi llamada de emergencia. Me encontró sentado en el andén, todavía en shock. Le conté lo que había visto, esperando incredulidad o preocupación por mi estado mental. Pero su reacción me sorprendió. Su rostro se puso serio y simplemente asintió lentamente. La presencia de Valderas, dijo con voz cansada. No eres el primero que la ve. Probablemente no serás el último. ¿Qué es?, pregunté, todavía temblando. Mi compañero se encogió de hombros. Nadie lo sabe con certeza. Hay teorías. Algunos dicen que es una manifestación de algo que ocurrió hace mucho tiempo en esta zona. Otros piensan que es algo más antiguo, algo que existía antes del metro y quedó atrapado cuando construyeron los túneles. Hay quien cree que es una manifestación de todas las identidades perdidas, todas las personas que desaparecen en la ciudad sin dejar rastro, convirtiéndose en presencias sin identidad definida. ¿Y el tren que apareció?, pregunté. ¿Qué era eso? Mi compañero suspiró. Eso es aún más misterioso. Algunos lo han visto, ese convoy que aparece sin estar programado. Siempre viene vacío. Siempre en momentos donde aparecen estas
presencias. Es como si fuera un servicio especial, un transporte para lo que ya no pertenece completamente a nuestro mundo. ¿A dónde va? Nadie lo sabe. Desaparece en los túneles y no vuelve a aparecer hasta que se necesita nuevamente. Volví a trabajar después de unos días de descanso, pero solicité no ser asignado a Valderas durante un tiempo. Mi petición fue concedida sin preguntas. Al parecer, muchos hacen solicitudes similares después de ciertos encuentros. Pero el metro es extenso y eventualmente tenía que volver. La primera vez que regresé a Valderas, meses después, mi corazón latía aceleradamente. Cada sombra me ponía nervioso, cada pasajero solitario me hacía estar alerta, pero esa noche pasó sin incidentes. Sin embargo, algo cambió en mí después de ese encuentro. Desarrollé una sensibilidad, una percepción que no tenía antes. Ahora puedo sentir cuando algo inusual está presente en una estación, cuando hay una energía que no debería estar ahí. Es como un escalofrío, un hormigueo en la piel. Y he aprendido a confiar en ese instinto. Cuando lo siento, me muevo con más cuidado, mantengo mi radio cerca y sobre todo, mantengo mi linterna funcionando. La luz parece ofrecer alguna protección, como si estas manifestaciones prefirieran permanecer en las sombras. He hablado con otros vigilantes que han tenido encuentros similares. Tenemos un entendimiento tácito. No hablamos de estas cosas abiertamente, no con las autoridades de manera formal, no con los medios, pero entre nosotros compartimos información, advertencias sobre qué estaciones tienen más actividad en ciertas noches, qué señales buscar antes de que algo se manifieste. Es un conocimiento no oficial, transmitido de trabajador a trabajador, una tradición oral moderna de lo paranormal urbano. Un investigador de fenómenos inexplicables me contactó después de que corriera el rumor de mi experiencia. Me explicó su teoría. Los sistemas de transporte masivo como el metro son lugares únicos. Millones de personas pasan por ellos cada día, dejando impresiones emocionales, energía. Cuando combinas eso con la profundidad de los túneles, la oscuridad y las capas de historia que atraviesan, creas condiciones perfectas para manifestaciones paranormales. Es como si estos lugares actuaran como conductos entre diferentes estados de existencia. Me habló sobre el concepto de lugares liminales, espacios de transición donde las barreras entre lo normal y lo paranormal son más delgadas. El metro es inherentemente liminal, explicó. Es un lugar entre lugares, donde la gente está constantemente en movimiento de un punto a otro, y en las horas de la madrugada, cuando el servicio ha terminado y la estación está vacía, esa cualidad liminal se intensifica. Es cuando estas presencias pueden manifestarse con más facilidad. Bumbo también me habló sobre el tren fantasma. En muchas culturas hay leyendas sobre vehículos que transportan espíritus, barcos fantasma, trenes espectrales, carruajes de la muerte. Tu experiencia encaja perfectamente en ese arquetipo. Este tren que aparece sin explicación podría ser una manifestación de ese mismo concepto antiguo, adaptado a nuestra era moderna. Un transporte para aquellos que están atrapados entre mundos, ofreciéndoles un camino hacia donde sea que necesiten ir. Y así, cronistas, llegamos al final de estas historias del subsuelo. El metro de la Ciudad de México es más que un sistema de transporte. Es un mundo propio, con sus propias reglas, sus propios habitantes tanto vivos como de otra naturaleza. Millones lo usan cada día sin saber lo que existe en las profundidades, las presencias que observan desde los túneles oscuros, las entidades que viajan en dimensiones que apenas rozamos. Estas 4 historias representan solo una pequeña fracción de los encuentros reportados a lo largo de los años. Hay docenas, quizás cientos más que nunca han sido documentadas oficialmente. Trabajadores que prefieren guardar silencio por miedo al ridículo o a perder su empleo. Pasajeros que tuvieron experiencias extrañas, pero las atribuyeron al cansancio o la imaginación. Pero nosotros, los que trabajamos en las profundidades, sabemos la verdad. Sabemos que hay algo más compartiendo estos espacios con nosotros.
presencias que quedaron atrapadas por circunstancias inexplicables, energías que se acumularon a través de décadas, manifestaciones que desafían nuestra comprensión de la realidad. ¿Por qué ocurren estas cosas específicamente en el metro? Quizás es la combinación de factores: la profundidad bajo tierra, alejada de la luz natural, las capas de historia que atraviesan los túneles, construidos sobre y a través de antiguas calzadas, ríos canalizados, lugares que fueron significativos para culturas pasadas, la energía emocional de millones de personas que transitan diariamente, sus alegrías, sus miedos, sus angustias, todas dejando una impresión invisible pero real. O quizás es algo más fundamental. Quizás estos lugares subterráneos, estos espacios de transición entre un punto y otro, tienen una cualidad especial que los hace conductos naturales hacia otras realidades, otros planos de existencia. Como dijeron nuestros testigos, lugares liminales, umbrales entre mundos. A todos los que usen el metro, especialmente en horas poco frecuentes, les ofrezco este consejo: manténganse alerta pero no temerosos. La mayoría de estas presencias no buscan causar daño. Muchas están simplemente atrapadas, confundidas, buscando algo que perdieron hace mucho tiempo. Algunas, como el caballero de Pino Suárez, son incluso protectoras, guardianes vigilando lugares de importancia. Para los trabajadores del metro que están escuchando esto, ustedes no están solos. Sus experiencias son reales, son válidas, no son producto de la imaginación o el cansancio. Compartan sus historias con compañeros de confianza. Mantengan esa red de conocimiento informal que ha protegido a trabajadores durante décadas. Y para los escépticos, aquellos que dudan de la veracidad de estas historias, solo les digo: el escepticismo es saludable, es importante, pero también lo es mantener la mente abierta. El universo es vasto y misterioso, y hay mucho que aún no comprendemos. Solo porque algo no encaje en nuestro modelo actual de realidad, no significa que no exista. Las estaciones continúan operando, los trenes siguen circulando, millones de personas se transportan cada día sin incidentes. Pero en las horas silenciosas de la madrugada, cuando las luces se atenúan y los túneles quedan vacíos, el metro revela su otra cara, su rostro oculto. Y aquellos que lo atestiguan nunca vuelven a ver estos espacios de la misma manera. El metro de la Ciudad de México. Un sistema de transporte para los vivos, pero también, al parecer, para otros viajeros. Aquellos que quedaron atrás, aquellos que no pueden partir, aquellos que vigilan y esperan en las sombras de los túneles profundos. Estas son sus historias. Estos son sus testimonios. Y ahora, cronistas, ustedes también las conocen. Viajen con cuidado, permanezcan alertas, y si alguna vez, en las horas oscuras de la madrugada, ven algo que no debería estar ahí, bueno, ahora sabrán que no están solos en esa experiencia. Las puertas se cierran, el tren parte hacia la oscuridad, y en algún lugar de los túneles profundos, algo observa, algo espera, algo recuerda. Hasta la próxima estación, cronistas. Hasta el próximo relato del subsuelo.